Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, que hayan tenido un lindo día miércoles. El día de hoy vamos a compartir acerca del complemento de la perla de más temprano y es relacionado con el camino. Cuando en la mañana hablábamos de los dos caminos que son posibles para una persona. Uno es el camino de Elohim con mayúscula, que es el camino de Dios, y otro es el Elohim con minúscula, que es el camino de adorar otras cosas y seguir otras cosas y ser controlado por otras cosas que no sea Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice en relación a ese caminar en otras cosas diferentes a Dios y a lo que Dios nos dice, dice la palabra en Proverbios 16:15 y en Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque solo hay un camino para la verdad, un camino para la vida, y ese camino es Cristo, es la palabra de Dios encarnada. La palabra también en el Salmo 119, 105, nos enseña el Padre que hay caminos lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 14, el Padre también nos recuerda que nos ha dado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ahora, ¿cómo caminar en esa verdad? ¿Cómo caminar en el camino del Señor? En primer lugar, obviamente necesitamos conocer la palabra de Dios, y no solo conocerla, no solo leerla, sino interiorizarla, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, en primer lugar. En segundo lugar, hacer todo aquello, en la aplicación práctica de la palabra, hacer todo aquello que nos dé paz. No lo que nos dé inseguridad, no lo que nos dé incredulidad, desconfianza, inquietud, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. La palabra dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que si estamos afanados, presentemos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en paz. Así que Dios es un Dios de paz y nos guía a través de esa paz. No a través de inseguridad, de incertidumbre, de incredulidad, de inquietud, etcétera. Por el otro lado, también para caminar en el Señor necesitamos poner nuestra vista delante, no mirar atrás. La palabra de Dios nos dice y Jesús es quien nos lo dice directamente en Lucas capítulo 9, versículo 62, que el que pone su mano en el arado y ve para atrás no es apto para el reino, y si no es apto para el reino significa que no es apto para recibir todas las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque está atado a un pasado que no lo deja avanzar, un pasado que no que lo tiene esclavizado. No es mirar tampoco hacia la izquierda o hacia la derecha. Al final terminamos desviándonos hacia alguno de esos lados. Es poner la mirada en lo alto, en lo eterno, en lo celestial, y ser guiados por ello en nuestro caminar. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 3, versículos 1 y 2, que pongamos nuestra mirada no en las cosas terrenales que son temporales y pasajeras, sino en las cosas eternas que son permanentes y que son de Dios, porque nuestra vida está nuestra vida está enfrente de nosotros, no en el pasado. Lo que pasó ya pasó, eso no lo podemos cambiar, eso ya no es parte de nuestra vida, fue parte de nuestra vida en algún momento, pero nuestra vida está delante de cada uno de nosotros. Somos llamados a caminar un camino en Dios, un camino recto en Dios. Pero ¿cómo hacemos eso durante el curso de nuestra vida en un largo viaje de circunstancias cambiantes? Es no centrándonos en las circunstancias,
sino en en la palabra de Dios y en nuestro caminar en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, la palabra nos enseña que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y como dice también Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, que dejando lo que queda atrás, proseguimos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces no necesitamos centrarnos en las circunstancias ni en las cosas que nos rodean, sino en nuestro propio camino en la palabra de Dios, fijando nuestra mirada en nuestro destino, no en las cosas que nos rodean. A pesar de que podemos encontrar montes, valles, altos, bajos, situaciones adversas o situaciones favorables en nuestro propio caminar, no es en eso en lo que nos tenemos que fijar. Nos tenemos que fijar en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, en llegar a la meta. Y llegar a la meta, en primer lugar, significa poner nuestra mirada en la eternidad, porque es hacia ahí, hacia donde vamos, en primer lugar. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces nos necesitamos fijar en hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, en hacer su voluntad, porque en su voluntad está la bendición. Cuando la palabra de Dios dice que no entrará al reino de Dios el que no haga la voluntad de Dios, significa que no vivirá la plenitud de las bendiciones de estar en el reino. Y usted y yo estamos llamados a vivir una vida abundante, una vida plena, una vida de bendición, una vida en victoria, pero eso solo lo vamos a lograr cuando ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, cuando ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios y nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios. Cuando fijamos la mirada en Dios y proseguimos siempre hacia adelante, más cerca de esa meta. Y otra de las metas, dice la palabra de Dios, es que seamos perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo está formando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo y usa cada una de las circunstancias de nuestra vida para que el carácter de Cristo vaya siendo formado en nosotros, de tal manera que ya no que lleguemos a ya no vivir nosotros en nuestro ego, en nuestra carne, en nuestro egocentrismo, en nuestros propios caminos, sino que vivamos en Cristo. Y si vivimos en Cristo, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y Cristo en nosotros estamos completos en Él, de tal manera que nuestra meta es ser cada día más parecidos a Cristo, es aprovechar las circunstancias que rodean nuestras vidas para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y eso va a implicar que muchas veces pasemos por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones de nuestra vida y creamos lo que dice la palabra de Dios. Y si hacemos eso, terminaremos en el reino de Dios, en las bendiciones de Dios, en la plenitud de Dios y en un camino recto, en un camino lleno de victoria y lleno de plenitud. Necesitamos caminar en ese camino que es Cristo Jesús. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Y por qué necesitamos llegar al Padre? Porque en el Padre está la plenitud de bendiciones, la plenitud de victoria, la plenitud de que nos vaya bien en la vida, la plenitud de todas las cosas. Por ello necesitamos llegar al Padre, y para llegar al Padre necesitamos caminar en el camino que es Cristo, la palabra de Dios encarnada. Por eso la palabra dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y no solo tenemos la palabra, sino también tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para que nos guíe a toda verdad. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 14, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la palabra para llevarnos precisamente a esa plenitud de vida
que tenemos en Dios. Así que la invitación al día de hoy es no solamente a conocer la palabra de Dios, a leerla, sino a interiorizarla, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra y a buscar la dirección del Espíritu Santo. Y buscar la dirección del Espíritu Santo cuando conocemos la palabra es fácil. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a través de la palabra y a través de la paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando sabemos con toda certeza que lo que estamos sintiendo o pensando en nuestro corazón es realmente la dirección de Dios para nuestras vidas. Y cuando seguimos la dirección de Dios en nuestras vidas, cuando seguimos la palabra, vamos a tener bendición en abundancia. Como dice la palabra en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, si guardamos la palabra y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Y lo mismo que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, que es su palabra, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Así que, mis amados, necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios y fortalecernos en el Espíritu Santo para caminar en esa vida de bendición, de plenitud, que es la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan una noche de bendición, una noche de descanso, de reposición de sus fuerzas, para que el día de mañana todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios y para bendición de quienes nos rodean y bendición nuestra. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión y les mando un abrazo. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos compartiendo otras perlas de la palabra, una en la mañana y otra por la tarde. Bendiciones y un abrazo para todos.